Existe una regla fundamental en el estudio de las grandes potencias que permanece constante a través de los siglos, independientemente de la época o la tecnología disponible. Ningún estado hegemónico tolera la proyección de poder militar hostil en su propio hemisferio. Esta no es una preferencia ideológica ni un capricho de política exterior. Es una ley estructural del sistema internacional, tan predecible como las leyes de la física. Durante más de 2 siglos, Estados Unidos ha operado bajo esta regla con absoluta consistencia. Desde la doctrina Monroe hasta la crisis de los misiles de 1962, pasando por incontables intervenciones militares y operaciones encubiertas, Washington ha dejado claro que el hemisferio occidental, y particularmente la cuenca del Caribe, constituye una zona de exclusión absoluta para cualquier potencia extrarregional con capacidades militares significativas. Esta semana, esa regla sagrada ha sido violada. Rusia ha desplegado sistemas de misiles avanzados en territorio caribeño y la respuesta estadounidense ha sido, en términos estructurales, inexistente. Lo que presenciamos no es un incidente aislado ni una maniobra táctica menor. Es la demostración empírica de un cambio tectónico en la distribución global del poder. Es la confirmación de que la era de la hegemonía hemisférica estadounidense indiscutida ha llegado a su fin, no porque Washington lo haya decidido, sino porque ya no posee los recursos materiales, la voluntad política ni el margen de maniobra estratégico para mantenerla. Para comprender la magnitud de este momento, es necesario regresar a los fundamentos históricos que han definido la posición estadounidense en el mundo durante casi 2 siglos completos. En 1823, el presidente James Monroe articuló lo que se conocería como la doctrina Monroe, un principio que, despojado de su retórica democrática, establecía una zona de influencia exclusiva para Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. El mensaje era simple y brutal en su claridad. Ninguna potencia europea podía colonizar, intervenir o proyectar fuerza militar en América sin enfrentar una respuesta estadounidense. Durante el siglo XIX, esta doctrina fue más aspiracional que real. Estados Unidos carecía de la capacidad naval y militar para hacerla cumplir de manera consistente. Sin embargo, con el cambio de siglo y la construcción del Canal de Panamá, la situación cambió radicalmente. Estados Unidos se convirtió en la potencia naval dominante del Atlántico Occidental y del Caribe. Intervino militarmente en Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Panamá, con una frecuencia que convertía al Caribe en un mar interior estadounidense, protegido y controlado de la misma manera que Roma controlaba el Mediterráneo. La Segunda Guerra Mundial consolidó esta posición. Con Europa devastada y las potencias coloniales en retirada, Estados Unidos emergió como el único poder capaz de proyectar fuerza a escala global. Durante la Guerra Fría, la doctrina Monroe se transformó en una línea roja existencial. La crisis de los misiles de 1962 fue el momento definitorio. Cuando la Unión Soviética intentó desplegar misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida, Estados Unidos respondió con un bloqueo naval y la amenaza creíble de guerra nuclear total. La Unión Soviética retrocedió. El principio quedó establecido con absoluta claridad. El Caribe es territorio inviolable. Ninguna potencia extrarregional puede desplegar capacidades militares ofensivas en esa zona sin desencadenar una respuesta masiva de Washington. Durante los siguientes 60 años, esta regla se mantuvo intacta. Ni la Unión Soviética ni, posteriormente, Rusia intentaron volver a desafiarla de manera directa. Hasta ahora, el despliegue ruso de sistemas de misiles en el Caribe no es una decisión impulsiva ni una provocación irracional. Es una respuesta estructural a un conjunto de incentivos geopolíticos que han madurado durante más de una década. Desde la perspectiva de Moscú, este movimiento representa la culminación lógica de una estrategia de reciprocidad estratégica que ha sido telegrafada con claridad durante años. Cuando Estados Unidos desplegó sistemas de defensa antimisiles en Polonia y Rumania a partir de 2016, Rusia advirtió repetidamente que consideraba estos despliegues como una amenaza directa a su capacidad de disuasión nuclear. Cuando esas advertencias fueron ignoradas, Moscú ajustó su propia postura estratégica.
Desarrolló misiles hipersónicos capaces de evadir esos sistemas, modernizó su arsenal nuclear y ahora ha dado el paso que completa la ecuación, ha proyectado su propia capacidad de amenaza directa contra el territorio continental estadounidense desde una distancia comparable. La lógica es simétrica y perfectamente racional desde el punto de vista de la teoría del equilibrio de poder. Si Estados Unidos puede desplegar sistemas ofensivos disfrazados de defensivos en la periferia rusa, Rusia puede hacer lo mismo en la periferia estadounidense. Lo que hace que este movimiento sea históricamente significativo no es la capacidad técnica de los misiles en sí. Rusia ya posee misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar cualquier punto de Estados Unidos desde territorio ruso. Lo que importa es el simbolismo estratégico y la señal política que envía. Al colocar sistemas de misiles en el Caribe, Rusia está demostrando tres cosas simultáneamente: que Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad en su propio hemisferio sin costo ni consecuencia. Segundo, que Rusia ha recuperado suficiente capacidad de proyección de poder como para operar fuera de su vecindario inmediato, algo que no podía hacer de manera sostenida desde el colapso soviético. Y quizás lo más importante, que existe al menos un estado en el Caribe dispuesto a albergar instalaciones militares rusas, lo que indica una fractura en la cohesión hemisférica que Washington daba por sentada. Este último punto merece énfasis. Para que Rusia despliegue estos sistemas, necesita la cooperación de un gobierno anfitrión. El hecho de que esa cooperación exista, de que un Estado caribeño esté dispuesto a desafiar abiertamente a Washington, aceptando presencia militar rusa, revela una erosión profunda de la influencia estadounidense en su propio patio trasero. No es solo que Rusia sea más fuerte, es que Estados Unidos es percibido como más débil, y esa percepción genera comportamientos que antes habrían sido impensables. La pregunta central que surge inmediatamente es: ¿por qué Estados Unidos no ha respondido de la manera en que lo hizo en 1962? ¿Por qué no hay bloqueos navales, ultimátums diplomáticos ni movilizaciones militares? La respuesta reside en una combinación de factores estructurales que han convergido para limitar severamente el margen de acción estadounidense. El primero de estos factores es la sobrecarga estratégica. Estados Unidos está actualmente comprometido en múltiples teatros simultáneos de manera que excede su capacidad de concentración de fuerzas. Mantiene una presencia militar significativa en Europa del Este para disuadir a Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania. Mantiene una postura de contingencia en el Pacífico Occidental para contener a China en caso de un conflicto sobre Taiwán. Mantiene operaciones contraterroristas en Medio Oriente y África, y mantiene tropas en la península coreana. Esta dispersión de fuerzas significa que Estados Unidos no puede generar la concentración de poder naval y aéreo en el Caribe que generó en 1962 sin desguarnecer otros teatros considerados estratégicamente vitales. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos podía enfocarse casi exclusivamente en la Unión Soviética. Hoy enfrenta lo que los analistas estructurales llaman un dilema de múltiples frentes, y ese dilema no tiene solución táctica sencilla. El segundo factor es la erosión de la superioridad tecnológica convencional. En 1962, Estados Unidos poseía una ventaja abrumadora en capacidades navales y aéreas sobre la Unión Soviética. Esa ventaja ya no existe en la misma magnitud. Rusia ha desarrollado sistemas de misiles antibuque y defensa aérea, que hacen que cualquier operación naval estadounidense cerca de sus activos desplegados sea considerablemente más costosa y arriesgada de lo que era hace 6 décadas. Los sistemas C-400 y los misiles de crucero antibuque modernos cambian fundamentalmente el cálculo de riesgo. Un grupo de batalla de portaaviones estadounidense que se acerque a una instalación rusa protegida por estos sistemas ya no opera con impunidad, puede ser dañado o incluso destruido. Esto no significa que Estados Unidos no pueda prevalecer en un enfrentamiento directo, pero sí significa que el costo de ese enfrentamiento ha aumentado exponencialmente. El tercer factor, y quizás el más decisivo, es la ausencia de voluntad política doméstica para un conflicto de alta intensidad.
La sociedad estadounidense contemporánea no está preparada psicológicamente para asumir las bajas militares que implicaría un enfrentamiento armado serio en el Caribe. 2 décadas de guerras en Afganistán e Irak agotaron el apetito público por aventuras militares que no presenten una amenaza existencial inmediata y claramente definida. Un presidente estadounidense que ordenara una acción militar contra instalaciones rusas en el Caribe enfrentaría una oposición política masiva, tanto dentro de su propio partido como en la oposición, a menos que pudiera demostrar que existe una amenaza inminente y directa a la seguridad estadounidense. Y ahí reside el problema. Desde una perspectiva técnica, estos misiles no alteran fundamentalmente el balance estratégico nuclear. Rusia ya puede atacar a Estados Unidos. Estos sistemas son redundantes en términos de capacidad, aunque no en términos de simbolismo. Finalmente, existe un factor estructural más amplio relacionado con el declive relativo del poder económico estadounidense. Estados Unidos ya no posee los recursos fiscales ilimitados que poseía en las décadas de 1950 y 1960. Enfrenta una deuda nacional de más de 34 billones de dólares y déficits presupuestarios crónicos. Cada compromiso militar adicional tiene un costo de oportunidad político inmediato. La capacidad de proyectar poder está directamente vinculada a la capacidad de financiar esa proyección de manera sostenida, y esa capacidad se ha erosionado de manera significativa. Este episodio no ocurre en un vacío regional. Su importancia trasciende la relación bilateral entre Washington y Moscú. Lo que está en juego es la percepción de todo el hemisferio sobre la capacidad de Estados Unidos para mantener su orden regional. En el sistema internacional, el poder no es solo una cuestión de capacidades materiales objetivas, también es una cuestión de percepción, credibilidad y expectativas. Cuando un Estado hegemónico permite que se viole una línea roja establecida sin imponer consecuencias significativas, otros estados ajustan inmediatamente sus cálculos estratégicos. Este fenómeno ya es observable en América Latina y el Caribe. Durante los últimos 5 años, una serie de gobiernos de la región han adoptado posturas cada vez más independientes y en algunos casos abiertamente hostiles hacia Washington. Venezuela ha resistido décadas de sanciones económicas y presión política sin colapsar, en gran parte gracias al apoyo de Rusia, China e Irán. Cuba ha mantenido su sistema político intacto a pesar de 60 años de embargo estadounidense. Nicaragua ha expulsado organizaciones no gubernamentales vinculadas a Estados Unidos y ha profundizado lazos con Moscú. Incluso estados tradicionalmente alineados con Washington, como Brasil, México y Colombia, han adoptado políticas exteriores más autónomas, buscando equilibrar su relación con Estados Unidos mediante acercamientos a China y en menor medida a Rusia. El despliegue de misiles rusos en el Caribe cataliza este proceso. Demuestra empíricamente que es posible desafiar a Estados Unidos en su propio hemisferio sin enfrentar represalias devastadoras inmediatas. Esto no significa que todos los estados de la región vayan a alinearse con Rusia o China de la noche a la mañana. Lo que significa es que el cálculo de costos y beneficios de mantener una alineación automática con Washington ha cambiado fundamentalmente. Los gobiernos latinoamericanos ahora ven que tienen más opciones de las que creían tener hace una década. Pueden diversificar sus relaciones exteriores, pueden aceptar inversión china masiva en infraestructura, pueden comprar armas rusas, pueden vender recursos naturales a quien ofrezca el mejor precio, y Estados Unidos no puede impedirlo mediante la amenaza creíble de intervención militar o coerción económica devastadora. Este cambio en las expectativas regionales tiene consecuencias de largo plazo que exceden por mucho el episodio inmediato de los misiles. Cada estado en América Latina está observando cuidadosamente la respuesta estadounidense, o más precisamente la ausencia de respuesta estadounidense. Están actualizando sus modelos mentales sobre qué es posible y qué es peligroso, y esa actualización colectiva de percepciones constituye en sí misma un cambio en la distribución real del poder regional
independientemente de cuántos portaaviones tenga Estados Unidos o cuán grande sea su economía nominal. El error fundamental de la clase política de Washington en este momento histórico es confundir poder nominal con control efectivo. Estados Unidos sigue siendo, en términos objetivos, la economía más grande del mundo y el estado con el gasto militar más elevado. Posee más portaaviones, más aviones de combate de quinta generación y más ojivas nucleares desplegadas que cualquier otro estado. Sobre el papel, sigue siendo la superpotencia indiscutible. Sin embargo, la capacidad de traducir esos recursos materiales en resultados políticos concretos se ha erosionado de manera dramática. Esta erosión no es producto de una conspiración ni de traición interna. Es el resultado inevitable de 3 décadas de sobreextensión estratégica combinada con el ascenso de potencias competidoras que han aprendido a neutralizar las ventajas estadounidenses mediante estrategias asimétricas. Washington cometió el error clásico de toda potencia hegemónica en declive relativo. Asumió que el orden internacional que construyó después de 1971 era permanente, que la unipolaridad era el estado natural del sistema y que podía expandir compromisos indefinidamente sin enfrentar resistencia. La expansión de la OTAN hacia el este, las intervenciones en Irak y Libia, el pivote hacia Asia, la confrontación simultánea con Rusia y China. Todo esto se emprendió bajo la suposición implícita de que Estados Unidos poseía recursos ilimitados y que sus adversarios nunca desarrollarían las capacidades necesarias para imponer costos significativos. Esa suposición ha resultado ser falsa. Rusia no colapsó en la década de 2000 como muchos esperaban. Se recuperó, se rearmó y desarrolló doctrinas militares específicamente diseñadas para negar a Estados Unidos la capacidad de proyectar poder en su periferia. China no se democratizó ni se integró pasivamente en el orden liberal. Se industrializó, se militarizó y construyó una esfera de influencia económica en Asia y África que rivaliza con la estadounidense. Irán no se sometió a pesar de décadas de sanciones. Desarrolló capacidades asimétricas, construyó redes de aliados regionales y aprendió a operar fuera del sistema financiero occidental. La respuesta de Washington a estas realidades ha sido, en gran medida, negar que existen. En lugar de reconocer que el mundo ha vuelto a un estado de multipolaridad competitiva, en lugar de ajustar estrategia y compromisos a recursos disponibles, la clase política estadounidense ha optado por intensificar la retórica, aumentar el gasto militar nominal sin reformas estructurales y asumir que la voluntad política por sí sola puede compensar la erosión de capacidades relativas. El despliegue de misiles rusos en el Caribe es la factura de esa negación. Es el momento en que la realidad estructural del sistema internacional se impone sobre las ilusiones de permanencia hegemónica. Y la tragedia es que este ajuste podría haberse gestionado de manera menos abrupta si Washington hubiera reconocido hace una década que el mundo había cambiado y que las estrategias de la década de 1980 ya no eran viables en la década de 2020. Lo que presenciamos en el Caribe en este momento no es el fin del poder estadounidense en términos absolutos. Estados Unidos seguirá siendo un actor de primer orden en el sistema internacional durante décadas. Lo que presenciamos es el fin de una era específica, la era en que Estados Unidos podía imponer su voluntad en su propio hemisferio sin negociación, sin concesión y sin costo. Esa era ha terminado, no porque alguien lo haya decidido en una sala de reuniones en Washington o Moscú, sino porque las condiciones estructurales que la hicieron posible ya no existen. La distribución del poder global se ha desplazado, los recursos están más dispersos, las capacidades militares se han difundido, las alianzas se han reconfigurado, y ninguna cantidad de retórica sobre excepcionalismo o liderazgo puede alterar esas realidades materiales. El desafío para Estados Unidos en las próximas décadas no será restaurar la hegemonía indiscutida de la que disfrutó brevemente después de 1971. Esa opción ya no está disponible. El desafío será aprender a operar eficazmente en un mundo donde otros estados, incluidos algunos en su propio hemisferio, poseen la capacidad de decir no y hacer que ese no se mantenga. Esto requiere un ajuste psicológico profundo que hasta ahora no ha ocurrido.
Para el resto del mundo y particularmente para América Latina, este momento presenta oportunidades y riesgos simultáneos. La oportunidad reside en una mayor autonomía estratégica, en la capacidad de diversificar relaciones y de evitar una dependencia exclusiva de Washington. El riesgo reside en que la transición de un orden hegemónico a un orden multipolar raramente ocurre de manera pacífica. Los periodos de transición hegemónica históricamente han sido periodos de inestabilidad elevada, de guerra frecuente y de realineamientos abruptos de alianzas. No hay garantía de que esta transición sea diferente. Lo único certero es que la regla que gobernó el hemisferio occidental durante 2 siglos ha sido quebrada, y ningún Estado, ninguna alianza y ninguna cantidad de poder militar puede restaurar lo que la historia ya ha desplazado.